Ahora el turno de subir al escenario es para el doctor Remberto Burgos de la Espriella, miembro de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Asociación Colombiana de Neurología, ha sido designado presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurología y hoy nos hablará de la neuroanatomía y neurofisiología de la corrupción. Bienvenido, doctor Remberto. Gracias. Buenas tardes. No, una corrección. Neurología, no, neurocirugía. Neurocirugía. No, pero primero, I want to say thank you for your Spanish lecture. Wonderful, wonderful, wonderful. ¿Y qué puedo decir de Alejandro Haddad? Mi amigo, mi vecino, mi alumno y mi profesor. Yo me devuelvo 30 años y llegaban mis compañeros docentes en la Javeriana y me decían, profe, ¿qué hacemos con Haddad? Y yo, ay, ¿por qué? Ese man sí pregunta y pregunta y pregunta. Y yo le decía, tienes que aguantártelo, porque yo a los que son de Montería les digo que tienen que ser los mejores. ¿Y usted cómo hace? Yo, muy sencillo. Yo estudio más que él y donde veo que me puede preguntar Haddad, epa, ya yo tengo la respuesta anticipada. Ese es Alejandro Haddad desde hace 30. Mire, ¿cómo empieza este tema? Estábamos en Montería en una entrevista en directo y uno de los periodistas más agudos que tiene el Caribe me preguntó, íbamos a hablar, por cierto, de la marihuana en el cerebro, que yo pienso que es terrible, pero eso es para otro tema. Y me preguntó, oiga, doctor Remberto, ¿y aquí en Córdoba la gente por qué es tan corrupta? Somos el departamento estigmatizado como lo más corrupto. Y yo le dije, hombre, esto hay que estudiarlo, estos son mecanismos. Yo no creo que sea el pescado del sinú. Así que, y hablamos mucho. Por la noche me fui para la finca y escribí hace 3 años el primer artículo del cerebro, de la corrupción y de la sanción social. Ustedes no se imaginan cuántas veces en estos 3 años he conversado sobre el tema. En muchos sitios, universidades, foros y todo, pero tenía particular interés en este foro. Particular interés, porque creo que la salud hoy día es uno de los estamentos de mayor vulnerabilidad en el proceso de corrupción. La educación y la salud, el gasto público social están severamente comprometidos por los actos delictivos si nosotros no hacemos algo. No tengo conflicto de interés alguno. Les voy a hablar como si estuviera en mi casa, sin ninguna limitación. ¿Qué pasa con el señalador? Cuando uno piensa en corrupción, uno dice, ¿qué es la corrupción? Corrupción viene del latín corruptus. Y yo me fui a los anales de la historia médica y encontré algo que me pareció terrible en el siglo XIV. Una pandemia que acabó con el 50% del continente europeo y mató cerca de 50 billones de personas. Quedó reducido el continente europeo al 50%.
Y esa peste dejaba unas manchas negras y se le colocó el nombre de pestes negras. Y hoy, la peste negra está acabando con el sistema de salud de Colombia. Y para que no se le olvide los números, los 450, 50 de la peste en Europa y 50 billones le cuesta al país la corrupción. Vamos a hablar entonces de la neuroanatomía, de si las decisiones son emocionales o racionales, de la prevención de la corrupción y algo para imaginarnos lo que implica para el ser humano tener un cuarto cerebro transparente. Vamos con la neuroanatomía. Perdóname, ¿cómo corro esto? Es que esto no me está corriendo y yo necesito correrlo. A ver. Corre con cuál, con el lado. Perfecto. Entonces, ¿dónde está la personalidad? ¿Dónde está? Durante siglos, filósofos, médicos, neurólogos, se preguntaban ¿dónde está? ¿Dónde están los principios del individuo? ¿Dónde está el alma? Uno debe decir, ¿te quiero con el corazón o te quiero con el cerebro? ¿Dónde están centrados los valores del individuo? Siglos pasaron hasta que un accidente de un empleado de ferrocarriles nos demostró dónde están centrados estos valores. Entonces, estos son los elementos que intervienen en la decisión de un individuo. La corteza prefrontal encima de la órbita, el sistema límbico, las neuronas en espejo y los mensajeros que son los transmisores de la información eléctrica que condiciona la conducta del individuo. La corteza prefrontal, vean el cerebro, 1,5 kilos, 2% del peso corporal y gasta el 20% de las calorías que consume. ¡Qué maravilla! Con estructuras como esta, el tallo cerebral, que es el árbol de la vida, lo que lo mantiene despierto a usted. El lóbulo occipital, que me permite analizar lo que veo. El lóbulo parietal, que me integra las sensaciones. Y la elocuencia del lóbulo temporal. Y todo conectado con esto. El que está encima de la órbita, el lóbulo frontal, pero particularmente en ese lóbulo frontal, la corteza prefrontal, donde está la personalidad del individuo. La órbita frontal, la ventromedial y la dorsolateral, las tres empresas que regulan el comportamiento de la persona, la sectorización de la unidad individual. Y miren las funciones. La corteza prefrontal, que planifica el comportamiento, que toma las decisiones, responsable de cómo me adapto al medio, y también la emoción que le pongo yo a todas las decisiones en mi vida. Pero lo importante es que cada empresa tiene una función específica. La órbita frontal controla las respuestas sociales. La ventromedial, la de las emociones. Y la dorsolateral, la que planifica el comportamiento.
Eso somos, la corteza prefrontal. Y tenemos unas estructuras profundas en donde está el puente que une los dos hemisferios, el cuerpo calloso. Un puente más chiquito, que es el fornix, el hipocampo, donde es la biblioteca de los recuerdos, el tálamo, que es el gran sensor, y esto, la amígdala del lóbulo temporal, del tamaño de una nuez, en donde está la emoción y el control de la agresividad, de la ira, de la furia, donde está todo, la amígdala del lóbulo temporal. Entonces, hay este complejo en el momento de la decisión. El de arriba, la corteza premotora racional, aprendida, educada, registrada, y la autopista con la amígdala que le va dando la emoción. Razón y emoción, la doble autopista, la doble calzada en cada una de nuestras decisiones. Y miren lo que hace. O yo peleo o me voy corriendo. O yo aprendo porque me gusta o yo me niego a aprender. O yo registro porque atiendo o no pongo atención. O yo me comporto adecuadamente o yo me manifiesto en agresividad. Ese es el complejo lóbulo frontal, corteza prefrontal y amígdala. ¿Y qué decir de esto? Las neuronas en espejo. La maravilla de la enseñanza. Yo hago así. Y todos ustedes, inconscientemente, en el área motora, están haciendo esa forma. Todos me están imitando. Cuando yo hago esto, inconscientemente, ustedes me están imitando. Las neuronas en espejo, las neuronas de la empatía, las neuronas que actúan eso. Falta un minuto para el partido. 1-0 pierde el local. El tipo coge el penalti, lo falló. El tipo hace... Todo el estadio hace lo mismo. Es el ejemplo típico de la masificación de la función de las neuronas en espejo. Por supuesto que está de amarillo, que no sigue esa conducta, pero ese es el factor humano. Esas son las neuronas en espejo. ¿Ustedes recuerdan Love Story? Cuando Ali McGrath se está muriendo, llega el tipo, no te mueras, mi vida. Tipo, y uno con la noviecita de esa época también. Esas son las neuronas en espejo. La empatía. Sentirme yo lo que siente mi vecino. Estar en el lugar de mi vecino. Estar en el lugar del ciudadano. El cerebro empático. El día que los profesores nuestros conozcan las neuronas en espejo, en Colombia tendremos una revolución académica, porque el alumno tiende a imitar y debe superar al maestro. Esas son las neuronas en espejo. Son lo que se llama el germen de la moralidad. El germen de la moralidad. Y finalmente, los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos que van llevando la información. Entonces, el cerebro es una gran orquesta, absolutamente integrada,
unida, en donde hay un director de la orquesta, que es la corteza prefrontal, hay unos músicos que son órbito frontal, ventromedial y dorsolateral que tocan, hay unas neuronas en espejo que se regulan con ese sensor que es la amígdala, y hay unos neurotransmisores que transmiten la melodía. Así funcionamos. Cada acto de nuestra vida es una pieza musical, bueno o malo, pero es una pieza musical. Hablemos un poquito si las decisiones son racionales o emocionales. Si es, ¿me regalas agüita? Bueno, entonces, si hay un cerebro corrupto, ¿habrá un cerebro ético? ¿O será que son las mismas vías que se alteran para hacer una decisión decorosa o una decisión indecorosa? Hablemos del cerebro ético. Hay unas cosas, gracias Carlos, que son unos universales éticos típicos de la especie. Es el cuño, la adherencia. Nadie nos los enseña. No matar, no engañar, no mentir. No importa si usted nació en Montería o en Taiwán. No importa el idioma que hable. Son los universales éticos que nos caracterizan como especie. Y esos universales éticos son tan importantes que se adhieren al lóbulo frontal, a la corteza prefrontal y constituye el 70% del cerebro. Pero los humanos somos esencialmente sociales, redes anactomósticas comunitarias. Robinson Crusoe solo existe en la imaginación del autor. Nosotros necesitamos comunicarnos, somos seres sociales. Y para eso nos llenamos de responsabilidad bajo un constructo social. Las normas elementales, los principios básicos del comportamiento que aprendemos en nuestra casa, en nuestra escuela, en la universidad y el entorno. Es el constructo social que regula a través de universales éticos los comportamientos biológicos del individuo. Y forman entonces lo que se llaman los circuitos morales. Y esos circuitos morales nos permiten identificar claramente qué cosas nos producen placer y qué cosas nos producen dolor. Cuando hacemos algo bueno, se estimulan los mecanismos de recompensa. Cuando hacemos algo malo, merecemos una sanción y un castigo. Hay entonces una división clarísima entre lo que debe ser bueno y lo que debe ser malo. Y esos universales éticos forman lo que yo llamo la gramática moral. La gramática moral no es nada más que la caligrafía con la cual yo escribo mi vida. Sin aspavientos. Yo la voy escribiendo, la voy escribiendo, la voy escribiendo. Por naturaleza tendemos al bienestar individual. Por cultura, por conectividad,
porque somos redes sociales, debemos buscar, en principio, el bienestar colectivo antes que el bienestar individual. Y así llegamos a esta definición. Es que aquí no hay grises. No, es que este roba, pero roba un poquito. No, es el ladrón. No, que ladrón. Aquí o el comportamiento es transparente, pristino, o usted es un corrupto. No, que se cogió un poquito de la plata. No, poquito no. Ese hombre es un ladrón. Y miren este ejemplo absolutamente maravilloso, monitorizado con resonancia nuclear magnética funcional. Este hombre que está en el A tiene la opción de subir la palanca para que el tranvía o atropella a uno o atropella a cuatro. Pero él tiene la capacidad de decidir. Y este hombre que está en el B tiene que empujar al gordito. Entonces toca al gordito para que el gordo sea la interfase y evite. Miren lo enigmático del cerebro. Cuando el hombre sube la palanca y deliberadamente atropella a uno, se estimula en resonancia nuclear magnética la parte prefrontal. Deliberado, racional, elaborado, preferible uno que cuatro. Tomé esa decisión. Cuando el hombre le toca al gordito, el simple contacto con el individuo a quien le va a ocasionar daño estimula lo emocional, las estructuras profundas. Y la resonancia magnética capta en el momento en que se hace la prueba cómo son las estructuras emocionales del sistema límbico las que se disparan primero. Esta es una reacción inmediata, la otra es una reacción tardía. ¿Cómo no voy a ser como colombiano y como médico apoyar el Plan Nacional de Desarrollo, en donde los grandes rubros son educación y salud? ¿Cómo no voy a apoyar eso? Claro que lo apoyo, pero me molesta mucho que donde más roban es en salud y en educación. Los grandes botines, y da pena decirlo, están en la salud. Y ahí hay siempre, en todos los carteles, el lapicero de un médico. El lapicero de un médico están en todos los carteles de la salud en este país. Entonces, cuando yo les digo así, hombre, ¿y qué hacemos con estos tipos que se roban la plata de los ancianos de Córdoba, de los niños del Down de Sucre, de los viejitos de Cartagena? No, para la cárcel. Ok, perfecto. Entonces le digo, bueno, yo les voy a poner un ejemplo, a ver, y les hago la misma pregunta. Entonces, ¿me vas a hacer volumen, por favor, ahorita, para la diapositiva siguiente? ¿Ya? Este muchacho es periodista y al salir de su casa lo asaltaron, le produjeron un trauma severo por robarle un pendejo reloj. ¿Sigue? Pásame la siguiente. Y quedó así. Tiene una degeneración axonal difusa por un trauma de cráneo severo y además de la tragedia familiar, la casa de rehabilitación la cerraron porque unos bellacos se robaron la plata. Entonces, cuando yo les digo,
¿Qué hacemos con estos bellacos que le están negando la rehabilitación a estos pacientes? Cuando los toco, ¿qué hacemos? Recuerdo que en el Congreso de Algodoneros en Cereté, uno de ellos se paró a lejos y dijo, hay que, yo ya sé lo que me vas a decir. Eso, porque produce ira. La emoción de la decisión de que estos bandidos sean insensibles al cuidado de sus conciudadanos. Pero es que esto hay más. ¿Qué hace el individuo antes de cometer el ilícito? El tipo dice, bueno, vamos a ver cuánto voy a ganarme, qué inversión voy a hacer, qué probabilidad tengo que me pesquen. El funcionario público, y el privado también, pero el público, no sabe que para robarse necesita más de uno. Siempre. Y siempre el que recibe menos se convierte en el sapo. Y el castigo esperado llegar a ser cogido. Entonces, cuando yo les muestro primero sin la imagen esa terrible que lo conmueve a uno del muchacho, me dicen, control social, doctor. Perfecto. Y le digo, pero ¿será suficiente vigilar uno las platas? No, doctor, vamos a hacer sanción social. Pero miren este muchacho que no puede rehabilitarse, ¿qué hacemos con ellos? Muerte social. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que castigar. Yo no estoy pidiendo la pena de muerte de Singapur, pero sí estoy pidiendo sanciones ejemplarizantes y que estos bandidos dejen de gozar de casas palaciegas que no se merecen. ¿Qué quiere Córdoba? ¿Qué quiere Córdoba? ¿Qué quiere el país cuando ve este desastre que es la corrupción? Eso. Yo no sé cuántas veces he recorrido el país diciendo lo mismo. ¿Cuántos foros? Pero eso es lo que queremos. Que se devuelva la ética a lo público, pero a lo privado también. Pero que se devuelva la ética. ¿Cómo prevenimos esto? El problema serio que tenemos desde el punto de vista neurobiológico es que el cerebro se adapta a la deshonestidad. Ese es el grave problema. Entonces, este artículo es maravilloso y ha sido el inspirador de toda esta serie de artículos y de reflexiones. Resulta que cuando se comete el ilícito, en el primero, la amígdala se dispara. En el segundo, se dispara un poquito. En el tercero, tenue la luz. Y en el cuarto, se apagó la amígdala. El primer acto de corrupción es clave en la salud moral de un individuo. Entonces, ¿qué hago? Racional, ojo, mira, te pueden coger, ojo tu familia, piensa lo que estás haciendo. Ojo, ojo, y la amígdala, no hagas eso, mira tus principios, mira tus valores, hombre, pero mira el BMW, el yatecito, el caballo de paso, no hagas eso, no hagas eso. Y el cerebro comienza con sus neuronas en espejo y comienza a recorrer toda una decisión absolutamente holística. Y de pronto, perdóneme, vamos a ver si corre el video, aparece el acto de corrupción y la amígdala apagadita
y el lóbulo frontal encendido porque adquirió algo en el corto plazo y qué inteligente fui. Entonces, vamos, y las generaciones nuestras, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de la corrupción? Entonces, mire, para la generación Z, el 81% de los problemas. Para la Y, 78%. Para la X, el 81%. Y para nosotros, el 88%. O sea que la corrupción en América Latina y en Colombia es el problema más relevante. 80% de percepción de la normalidad que implica la corrupción. ¿Qué vamos a dejarle a nuestros muchachos? ¿Qué les vamos a dejar, por Dios? En un país que todos los santos días, se roban algo. Esto sí es terrible. Esto sí es terrible. Esto no es ni siquiera colombiano, esto es de Argentina. ¿Cómo se logra el ascenso en nuestros países? Y yo que soy un defensor de la meritocracia. El 24% de estos muchachos piensan que haciendo fraude o corrupción. El 21% por herencia familiar. El 16% por educación y el 13% por el esfuerzo. El chip de nuestros muchachos universitarios, los privilegiados que pueden asistir a las aulas universitarias, buscando el puestecito para robarse el Estado. La única forma de tener reconocimiento social. Hágame el favor, lo que estamos educando nosotros. ¿Y qué tal en esta patria? ¿Qué tal en esta patria? De acuerdo al nivel educativo, el nivel educativo superior percibe el 31% como el problema de corrupción. Y en el país, es como si tuviéramos dos países acá, el que describió García Márquez y el del centro, por Dios. El tómalo suave, la chéveridad y todo aquí en el Caribe. No, chévere, el man se robó un billetico y tal, no hay problema. Tal. Por Dios. Inaceptable. Y lo peor de todo es que los grandes ilícitos no lo hacen los que están sumergidos en el oscurantismo. Los analfabetas, esos no son. Los grandes tumbes los hacen los de niveles universitarios superiores. No hay derecho para que la educación nuestra sea tan porosa, y los valores se los come el comején del ambiente. Mire, o sea, el 87% de los costeños, para ti, Alejo, para mí, la corrupción es chévere. Inaceptable. Y este es el diagnóstico oftalmológico social de este país, la miopía del futuro. No me importa la consecuencia de mis actos si a la vuelta de la esquina me ponen el Mercedes-Benz o el yate. No me importa. Somos esto, los Phineas Gays del siglo XXI. Privilegiar la respuesta inmediata sin medir yo las consecuencias de los actos. Cuando yo veo a estos muchachos jóvenes, talentosos, que llegan al servicio público y al año o están en la cárcel o están huyendo del país.
no se mide las consecuencias de la conducta. ¿Y cómo cambiamos esto? Hay que tener una visión del futuro. Tenemos que crear una visión del futuro, de un país viable, de un país decente, y enseñarles que el camino fácil no es el camino correcto. Pero necesitamos no solamente la voluntad nuestra, sino que nos ayuden. Cero impunidad. No hay peor daño para el lóbulo frontal que la impunidad. Eso es lo que yo les digo, ese es el tramacazo moral cuando un bandido de estos lo sueltan de la cárcel, ajeno a quien sea. La impunidad es el tóxico del lóbulo prefrontal. Así es que nacen los carteles, porque aquí no pasa nada. No me creen, ¿verdad? Que aquí no pasa nada. No me creen. Esto fue en el Foro Excelencia por la Justicia con el doctor Herrera. Y me decía, hablábamos ese día, de que habíamos mejorado. Sí, claro. Más denuncias, más querellas, más asistencia. Sí, perfecto. Y háganme el favor, la inmensa mayoría de los procesos judiciales en este país se archivan. Menos del 6% recibe culpa. ¿Tú confiarías en una justicia? ¿Cómo le enseñas a tu muchacho que aquí hay recompensa cuando se comporta bien, pero castigo sin excepción cuando usted se comporta mal? La impunidad es el trauma para el lóbulo frontal. Y miren esto. Y obviamente el estímulo para el producto del ilícito. Así no podemos. Así no podemos. Hay que respetar el debido proceso. Hay que darle las garantías al sospechoso, pero no podemos tener el titubeo de la decisión, porque eso hace más daño que el mismo ilícito. La visión del futuro. Y entramos a esto que va a ser muy interesante. De pronto no lo vemos nosotros. Cerebro democracia. Señor candidato a la alcaldía en tal municipio, nosotros necesitamos su hoja de vida, nosotros necesitamos sus antecedentes disciplinarios, su certificado de la Procuraduría, pero ¿sabe qué? También necesitamos un examen neurológico. Y lo pasamos por la resonancia nuclear magnética funcional y evaluamos la honestidad. Y vemos qué personas son proclives a los actos delictivos. Y en test que se hacen, se ve quienes tienen la laxitud ética, que es mejor que ese hombre se quede lejito del sector público. Eso va a llegar. Los avances del grupo de Bechara son absolutos y de Damasio son impresionantes. Eso va a llegar. Pero mientras tanto tenemos los marcadores cutáneos para identificar la proclividad del individuo cuando se presenta a un concurso de méritos. Ya hablamos de la neuroanatomía, ya hablamos de las decisiones,
la prevención y del cuarto cerebro. Esto no es académico. Estas son pensamientos reiterados que vienen. Pero yo creo que va a llegar un momento en que es tan importante la función ejecutiva del cerebro que vamos a tener que agregarle este número. Y para eso me baso en la evolución del individuo, en donde esta teoría de MacLean de hace casi 30 años aún está vigente. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano, el de la supervivencia, el que nos permitió avanzar como especie, el que nos ayudó a modificar todas nuestras costumbres, el que modificó nuestra mandíbula, etcétera, etcétera, etcétera. Es el cerebro de la vida. Y así funcionamos nosotros en la evolución, con ese cerebro reptiliano para defendernos de las agresiones, pequeño, pequeño, todavía sobre el piso, sobre el piso. Y luego la evolución nos puso el cerebro olímpico, el de las mascotas, la mascota que salta cuando viene el amo y la que se pone triste cuando se va quien la cuida, el cerebro de las emociones. Y llegó con estas estructuras, en donde la amígdala del lóbulo temporal es quizás la más significativa. Y ahí pasamos al neocórtex, la corteza cerebral, lo que hace que pensemos, que hablamos, que entendamos, que discutamos, donde está el afecto, la felicidad, la tristeza. Y luego aparecen los estudios en donde están las funciones ejecutivas, donde está la personalidad del individuo. Ustedes no se imaginan cuando yo veo a la señora que me dice, doctor, mi esposo era un ser adorado, tuvo el accidente, contusiones en el lóbulo frontal, ayúdeme doctor que ya no me lo aguanto. Todo es exagerado en él, las reacciones, el comportamiento, las dudas, el lóbulo frontal. Ahí está la personalidad, ahí está quienes somos. Ese, en un tiempo, muy probablemente, lo vamos a llamar el cuarto cerebro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esta corrupción que nos está asfixiando? Hay que trabajar con el sistema de recompensa de cada uno de los colombianos. ¿Y qué es ese sistema de recompensa? Si uno coge el cerebro, hay esta estructura profunda que se llama el área ventral, que produce el transmisor de la felicidad, del placer, la dopamina, la sustancia negra que la regula, el lóbulo frontal que la recibe y estas autopistas de las decisiones por donde viaja. Ese es el sistema de recompensa. Por eso nosotros lo podemos condicionar desde pequeños. Lo podemos direccionar desde la escuela. Lo podemos crear y crear en la universidad. Y lo podemos garantizar en el ambiente. El sistema de recompensa social. Ese es el que hay que trabajar en los colombianos. Y miren esto. Miren lo que pasa cuando en un país la corrupción está así. Te tumbaste 10 barras, yo me voy a tumbar 30. Y yo me tumbo 50. Y sigue la cadena, porque además de la pobreza que produce la corrupción, miren los artículos, no hay cosa que deteriore más la integridad moral en un país que los actos delictivos.
peor que el cáncer. Y eso es la peste que se está llevando la viabilidad de esta patria. Y tenemos unas muletillas. Vayan a cualquier ciudad, cogen un taxi, eso lo hago yo, y le digo al taxista, oiga compañero, ¿y quién es el alcalde? Fulano de tal. ¿Y qué tal el tipo? Hombre, buenísimo. Eso es un bandido. Ese tipo es un bandido. No, doctor, mire, ha hecho esto y esto y esto. Es un bandido. Si usted me dice que hace eso, esa sentencia, ese tipo es un bandido. Esas muletillas sociales hay que erradicarlas, por Dios. Hay que erradicarlas. Eso es inaceptable. Y miren, y si nos entramos en la psicología cognitiva de la corrupción, el poder, pues esos son los que roban, los que tienen el poder. No el pobre diablo de Puerto Escondido, Córdoba. Ah, ese no. El que roba es el que tiene el poder. Y racionalizan. No, el sacrificio que yo hago de dejar el sector privado para dedicarme a lo público. ¿Qué es en el sector privado? El país no necesita esos sacrificios. Mire, y los tipos racionalizan tanto que sacan pecho. Y no tienen culpa, no tienen vergüenza. Hágame el favor. Y mire, y el poder es personalizado, no socializado. Y la relación de poder, es que hay que entrar a esta vaina. La relación de mando. El pobre burócrata de la Secretaría de Salud, que le llega el senador en la Toyota, 6 guardaespaldas, no toca la puerta, saca el que está ahí, fírmame esto. Okay. Fírmame esto. Por Dios, el yugo del poder, y el pobre hombre tiene que alimentar a los 3 hijos y lo firma. Y viene el juicio, este con abogado de oficio, este con un bufé costosísimo. Pero yo tengo que construir esto. Yo tengo que crear un sistema de recompensa desde la casa, desde el colkinder, desde el muchacho. Y así, como yo tengo estas necesidades, comida, por Dios, hambre, sed, agua, libido exaltada, sexo maduro, fatiga, descanso. Así también yo tengo que crear un sistema de recompensa para que nuestros muchachos encuentren otra fuente de motivación. Que servir produzca placer. Que adelantar una campaña masiva de educación en salud produzca placer. Que yo no tenga que robarme las vacunas. Que ayudar a mi gente produzca placer. Ese es el sistema de recompensa social que tenemos entre todos que construir. ¿Y cómo lo hacemos? La visión para el futuro. Hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros muchachos en la universidad, la vía sacra de las ideas para que se fijen en el lóbulo frontal. Hay que mostrarles referentes. Hay que mostrarles referentes llenos de valores y que nos enseñen con el ejemplo.
Eso es lo que necesitamos. Ejemplos y referentes. A este gallo le preguntaron en una entrevista a un muchacho, escritor, ¿usted cree que los jóvenes deben dedicarse a la política? Y el tipo le dijo, a mí la política no me interesa, a mí me interesa la ética, porque en el sitio que estemos, el que sea, el comportamiento ético es la mejor política con la cual uno puede ayudar a este país. Y esto, los anillos de integridad, estos no se compran, no son negociables. Esto hace parte de la convicción de ciudadanos de que tenemos que sacar este país adelante. Y empieza con esto, la familia. La familia, el padre no puede flexibilizar las conductas antisociales de los hijos. La familia es la guardia pretoriana del comportamiento. Es el primer anillo de seguridad. Y la educación. No hay duda. No hay duda. Y el entorno. Pero todo eso, todo carece de valor si nosotros no hacemos esto. Córdoba, mi tierra, en el tercer lugar de pobreza, con los índices de mortalidad más altos, 25% de cerebros desnutridos. ¿Qué quiere Córdoba? Yo le hago la pregunta a mis paisanos cuando voy allá. ¿Qué quiere Córdoba? Pero no solamente Córdoba. ¿Qué quiere Colombia? Cada uno en su tierra, en su municipio, donde sea. Háganse la pregunta. ¿Qué quiere? Esto. A mí no me interesan aquí genios, no me interesan técnicos. No, eso no me interesa. A mí me interesa es que cada colombiano sea un líder moral. Cuando nosotros tengamos eso, ahí sí, los técnicos, morales. Los PhDs, pero morales. Los mejores cerebros de este país, subsidiados por el Estado, haciendo fraude en la Universidad del Magdalena, donde estuve. Y les dije eso. No me interesan ustedes, genios. Yo quiero gente limpia, gente transparente. Esas inteligencias son los futuros Odebrecht. Eso no le interesa a esta patria. Esta patria lo que necesita es transparencia y gente cristalina, esté donde esté. Conocen a este cristiano, ¿verdad? Este es un comediante que tenía una comedia que se llamaba El servidor del pueblo en Ucrania. Y en la comedia estaba hablando de liderazgo moral. Y uno de los alumnos, en la comedia, lo filmó y lo hizo viral y al tipo lo eligieron presidente. Hoy día, de la comedia a la vida real, es el presidente de Ucrania. Liderazgo moral. Hay algo que no salió en la diapositiva con la cual quiero terminar la intervención. Hay una mujer fabulosa, fabulosa, se llama Adela Cortina, absolutamente sensacional. Adela estuvo en Colombia hace unos días y dijo esta frase: la ejemplaridad es la mejor pedagogía social. Como yo me comporto, yo contagio para que mis vecinos
mis conciudadanos se comporte. Muchas gracias.